el doctor me ha pedido, el doctor Torrejón, para poder tratar de llevar a cabo esto. No sé si me están escuchando bien. Sí, doctor, buenos días. Buenos días con todos. Si me escuchan bien, bien, entonces ustedes tienen la libertad para poder hacer lo mejor que puedan, ¿ya? Y vamos a intercambiar unas cositas más. ¿Cuántos somos en total? Me pide el doctor Cano que ¿cuántos somos en total? Más o menos un aproximado. 150, doctor. Ya estamos 93. Yo esperaba que pase la mitad. Ya estamos, podemos empezar entonces. Si lo terminamos más fácil, entendemos, yo creo que en un cuarto para la hora y media de repente estamos cobrando todo. ¿Ok? Bien, dejo con ustedes al grupo. Tengo a Natalie Hidalgo y Anela Guapoya que me comunicó que nos comunicamos nosotros por WhatsApp. Jorge Jaramillo, Sebastián Landa, Yesenia Machaca. Muy bien, entonces estamos dos varoncitos y tres damitas. Bien, ¿cómo se ha distribuido, Yanela, el, la exposición? Por favor, si me puede hacer posible. ¿Quién empieza? ¿Bien? Sí, doctor. Primero va a empezar mi compañera Yesenia. Yesenia. Bien, Yesenia, tómese usted el tiempo que quiera. Una cosita, fijar más que todo los conceptos que crean ustedes convenientes, ¿no? O sea, que nosotros fijemos algún concepto, digamos, para poder en función al tratamiento. Hubiera querido que esto se dé como una introducción, cómo llega la pancreatitis y de repente, ¡pam!, nos enfocamos realmente en el tratamiento. Bien, entonces la moderadora va a ser Yanela, la estoy diciendo de ella, Yanela va a dirigir las exposiciones y yo voy a complementar de acuerdo a todas. No sé si hacerlo por grupo o mejor lo hacemos al final, ¿no? Al final lo hacemos, vaya apuntando algunas inquietudes, algunas preguntas a sus compañeros y yo le trato de reforzar sobre todo la experiencia que tenemos en nuestro medio, en nuestro hospital. Bien, entonces empieza entonces, por favor. Empezamos ahorita, son 11:03. Vamos a poner que sea 11:15. Debemos estar terminando un cuarto para la una máximo, pues, ¿no? Si es posible antes, mejor todavía. Ok, bien, empezamos. Ok, doctor. Bueno, primero, muy buenos días, doctor y compañeros todos. El día de hoy mi grupo, conformado por Natalie Hidalgo, Jorge Jaramillo, Sebastián Landa, Yesenia Machaca y quien les habla, Yanela Vaya, vamos a hablar sobre el tratamiento de la pancreatitis aguda. Le voy a dar el pase a mi compañera Yesenia, que va a empezar con la exposición. Bueno, entonces hablaré sobre la tabla de contenido. En la primera hablaremos del diagnóstico y determinantes de la severidad. Me basaré en la escala de Atlanta 2012 y la clasificación de los determinantes, ¿no? Como punto 2 hablaremos del manejo, ya sea resucitación con fluidos, con nutrición, analgesia y antibióticos. Y por último hablaremos sobre las complicaciones locales, según Atlanta 2012. Y bueno, empezaremos con el diagnóstico. Bueno, nosotros tenemos ¿en qué paciente podemos sospechar de pancreatitis aguda? Aquel paciente con inicio agudo de dolor dolor en el epigástrico, a nivel epigástrico, de inicio agudo, que sea persistente e intenso, ¿no? Y en el examen físico que haya sensibilidad a la palpación. Ahora existen criterios que son 3 y 2 de estos nos van a ayudar a definir qué es una pancreatitis aguda, ¿no? En la primera es un dolor a nivel del abdomen, a nivel del epigastrio, que sea inicio agudo, intenso y persistente. En un 50% de los pacientes llegan a irradiar hacia la espalda, ¿no? Es el clásico dolor en cinturón. Segundo, tenemos la química, que es a través de las enzimas, como la elevación de la lipasa y la amilasa séricas, ¿no? Y estas deben ser de 3 veces o más, ¿no? Del límite superior del valor normal.
Y por último tenemos los hallazgos imagenológicos, ¿no? Ya sea por tomografía, con contraste, una resonancia magnética o una ecografía transabdominal, ¿no? Que más se utiliza. Bueno, en la evaluación diagnóstica hablaremos del estudio de laboratorio, ¿no? Básicamente la amilasa y la lipasa, ¿no? Siendo la amilasa que los niveles séricos se elevan a partir de las 6:24 horas, ¿no? Y su pico es a las 48 horas. A unas pocas horas estas llegan a su valor normal en el quinto o séptimo día, ¿no? La lipasa es muy importante porque tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿no? Esto se eleva a las 4-8 horas y esto tiene un pico de 24 horas, ¿no? Y esto se eleva y bueno, esta va a descender hasta inclusive en el octavo y en el, bueno, al 14º día, ¿no? Entonces es muy importante, por eso la lipasa es más específica y más sensible. Bueno, aquí tenemos la clasificación de severidad de Atlanta 2012 de pancreatitis aguda, que lo divide en tres: la pancreatitis aguda leve, que no tiene falla orgánica, no tiene complicaciones ya sea locales y sistémicas, ¿no? Tenemos por segundo la pancreatitis aguda moderada grave, que sí tiene falla orgánica, pero se resuelve dentro de las 48 horas, o que tenga complicaciones locales sistémicas, pero sin fallo orgánico persistente. Entonces, en este caso hablamos de una falla orgánica transitoria, ¿no? Tenemos la pancreatitis aguda severa, que sí tiene falla orgánica persistente, mayor a 48 horas, y las complicaciones locales son colecciones de líquido peripancreático, la necrosis pancreática, peripancreática, ya sea estéril o infectada, ¿no? Y el pseudoquiste y la necrosis amurallada, que puede ser estéril o infectada, ¿no? La falla orgánica nosotros nos vamos a definir según el score de Marshall modificado, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que evalúa tres sistemas, como lo que es respiratorio, ¿no? La presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, en el grado, en 5 grados: 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? 0 mayor a 400, 1 de 300 a 301 a 400, el 2 es 201 a 300 y 3 de 101 a 200, ¿no? Y el 4 debe ser menor a 101. Tenemos otro sistema que es la evaluación de la función renal, y en esta básicamente nos basamos en la creatinina. En el grado 0 debe estar menor a 1.4 y el grado 1 de 1.4 a 1.8. En el grado 2 tenemos de 1.9 a 3.6 y el grado 3 de 3.6 a 4.9. Entonces el grado 4 mayor a 4.9, ¿no? Por último, la función cardiovascular, tenemos la tensión arterial sistólica en milímetros de mercurio. En el grado 0 debe ser mayor a 90, en el grado 1 menor a 90, pero el paciente va a responder a fluidos, ¿no? En el grado 2 tenemos menor a 90 y el paciente no responde a los fluidos. En el grado 3, menor a 90, pero vemos que hay un pH yendo hasta la acidemia, ¿no? Menor a 7.3, y el grado 4, menor a 90, con un pH ya más marcado, la acidemia, menor a 7.2. Entonces, la puntuación de 2 o más de cualquiera de estos sistemas define la presencia de una insuficiencia o falla orgánica, ¿no? Entonces, ya sea la falla orgánica sea transitoria, que hablamos que se resuelve dentro de las 48 horas, y la persistente persiste mayor a 48 horas. Vamos por último a la clasificación de pancreatitis aguda según los determinantes clínicos de severidad. Hablamos de 4. Hablamos de la necrosis y la falla orgánica. En la leve no vamos a tener no necrosis, no falla orgánica. En la moderada sí hay necrosis, ya sea pancreática, peripancreática, pero esta es estéril. Y el fallo orgánico puede ser o no transitorio, ¿no? Puede haber o no fallo orgánico. La severa, tenemos la necrosis pancreática, pero esta necrosis es infectada. Entonces el fallo orgánico en este caso puede ser persistente, y como no puede haber o no, sí puede haber o no puede haber el fallo orgánico. Hablamos por último de la crítica, que sí van a tener tanto necrosis como fallo orgánico, ¿no? Entonces la necrosis va a ser tanto pancreática, peripancreática, y esta va a ser infectada, y el fallo orgánico persiste, ¿no? Bueno, entonces aquí abajo del cuadro tenemos el fallo orgánico, que en este estudio habla mucho de la puntuación, que debe ser mayor o igual de 2
o uno de los tres sistemas evaluados, ya sea cardiovascular, respiratorio o renal, ¿no? Y según el puntaje de fallo orgánico relacionado con sepsis, el SOFA, ¿no? O en los siguientes parámetros, ya sea cardiovascular, requerimiento de soporte inotrópico, respiratorio, la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno debe ser menor a 300, ¿no? Y renal, la creatinina, evaluamos bastante que debe ser mayor a 2 miligramos por decilitro. Bueno, entonces si hablamos de qué es una necrosis infectada, en este caso hablamos la presencia de burbujas en el tejido necrótico, peripancreático, identificado por la tomografía o ya realizando un cultivo positivo obtenido por aspiración por aguja, ¿no? Un cultivo positivo obtenido durante el primer drenaje o la necrosectomía, ¿no? Y bueno, ya sería redundar sobre el fallo orgánico transitorio y persistente. Bueno, el transitorio vendría a ser dentro de las 48 horas y el persistente van a durar más de 48 horas, ¿no? Bueno, en el punto 2 le doy pase a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a presentar lo que es la resucitación con fluidos. Para esto tenemos que recordar lo que es las principales causas de una pancreatitis aguda. Entre los principales factores etiológicos vamos a tener lo que es el alcoholismo o una obstrucción biliar, pero también vamos a tener otras causas como una autoinmunidad, drogas, un trauma, causa iatrogénica o idiopática. ¿Cuál es la complicación más importante de una pancreatitis? Va a ser la insuficiencia orgánica de eh, que va a ser resultado de una activación excesiva de una cascada de respuesta inflamatoria. Esto va a conducir a lo que es una liberación de mediadores proinflamatorios, ya sean los simógenos, los citoquinas o los factores vasoactivos. Esto posteriormente nos va a llevar a una activación de las células endoteliales que van a conducir a una vasoconstricción arterial y un aumento de la permeabilidad y la estasis circulatoria, lo que va a inducir una isquemia. En este aspecto, el punto más importante va a ser el aumento de la permeabilidad, ya que este va a provocar una pérdida de líquido intravascular y va a llevar lo que es una hipotensión, y lo que puede llevar a un shock. También vamos a tener lo que es la acumulación de mediadores inflamatorios con leucocitos mejorados y una interacción endotelial, lo que nos va a llevar como resultado una activación de la cascada de coagulación e hipercoagulación. La trombosis microvascular va a provocar lo que es una hipoxia tisular, y esto nos puede llevar a lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS. También vamos a tener lo que es la llamada ventana de intervención terapéutica. Estos van a ser los primeros 5 días desde el inicio de la enfermedad aguda. Esto es un tiempo en el cual la reanimación intensiva con los líquidos puede corregir las pérdidas del tercer espacio, ya sea el peritoneo, y aumentar la perfusión tisular. El SIRS también puede evitarse con una prevención de la insuficiencia orgánica múltiple o la necrosis pancreática. Bueno, para la elección de fluidos vamos a tener dos, ya sean los coloides o los cristaloides. Los coloides se van a considerar superiores a los cristaloides en la optimización de la respuesta hemodinámica. También tienen una mejor retención en su comportamiento intravascular debido a su mayor tamaño. Entre ellos vamos a tener lo que es el dextrano y la albúmina. Mm, Esto también puede causar una sobrecarga de volumen intravascular, una insuficiencia renal hiperroncoica, una coagulopatía y una reacción anafiláctica. En el caso de los cristaloides vamos a tener que es de uso común, ya sea una solución salina o el lactato de Ringer. Los cristaloides se distribuyen tanto en el plasma como en los comportamientos intersticiales, por lo que se les requiere grandes espacios para la restauración de la circulación. Las infusiones de grandes cantidades de cristaloides podría provocar lo que es un edema pulmonar. Bueno, la reanimación con líquidos controlados se va a dar de 3 a 4 litros por 24 horas y debe iniciarse después de una infusión en bolo de 20 miligramos por kilogramo. Entre los diferentes fluidos, el lactato de Ringer es el más recomendado por la mayoría de las guías. Bueno, de pase a lo que sería el manejo adecuado de la nutrición.
Bueno, respecto a la parte nutricional en el manejo de la pancreatitis aguda, eh, bueno, primero tenemos que saber por qué es importante en este caso la terapia nutricional en esta patología y de causa aguda, ¿no? Básicamente es porque mantiene, como bien ahí ustedes pueden leer, mantiene la función de la barrera intestinal, inhibe la translocación bacteriana, de hecho por eso es que se suele dar también la nutrición enteral, la sonda nasogástrica o nasoyeyunal, y también disminuye la respuesta inmunitaria, ¿no? En este caso el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Es importante saber esto porque tenemos que saber el porqué o el objetivo de la nutrición, en este caso en los pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Entonces hay que entender de que la pancreatitis aguda es una enfermedad bastante metabólica, en donde al ser aguda pues hay una gran activación de la cascada inflamatoria, como ya nos han explicado anteriormente. Entonces, lo que hace normalmente la terapia nutricional es tratar de modular lo que es el estrés oxidativo y bueno, como ya han visto, el mantener la función intestinal, ¿no? De manera de que también se disminuye el catabolismo y evite la malnutrición en los pacientes, ¿no? O que en todo caso se agrave la malnutrición, porque muchas veces encontramos a estos pacientes ya con un grado de malnutrición. Entonces, luego, cuando nosotros vamos a estudiar la parte de la nutrición del manejo de la pancreatitis aguda, por lo que he podido encontrar en diferentes artículos, es que primero se tiene que ver si la pancreatitis y el riesgo nutricional, ¿no? Si es leve, moderada o severa. Luego de esto, evaluar la presencia de malnutrición en el paciente, porque depende mucho de eso la vía por donde se le va a dar los alimentos al paciente, ¿no? Y otra de las cosas que también se discute bastante es sobre los niveles de lipasa y amilasa, que lo vamos a discutir posteriormente. Respecto a la nutrición enteral o parenteral, recuerden que enteral es básicamente hacia el sistema digestivo y parenteral es vía endovenosa, ¿no? Entre los dos, como vamos a ver en comparación de diferentes estudios, la nutrición enteral es la que se prefiere en los casos de estos pacientes. ¿Por qué? Porque normalmente las parenterales son las que suelen tener más complicaciones sépticas, infecciones, etc. Dentro de la nutrición enteral, varias de las cosas que normalmente se ve también es la sonda nasogástrica o nasoyeyunal, ¿no? Digamos que en diferentes estudios se ha visto que no hay mucha diferencia entre usar una sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Y respecto a lo que ustedes están viendo ahorita, NPO que es llenada por vía oral, también se evalúa bastante eso si es que, por ejemplo, si tenemos un grado leve de pancreatitis aguda, muchas veces, depende obviamente del doctor, ¿no? Que vaya a tratar a la paciente, pero se prefiere a veces la vía oral inmediatamente. Pero hay muchos estudios que indican que la vía oral, pues, no es, digamos, mejora o más bien retarda más bien el alta de la paciente, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado desde cuándo se va a utilizar la vía oral. De hecho, no está muy claro todavía actualmente. Bueno, esto es digamos, un resumen del manejo nutricional en la pancreatitis aguda. Como bien les dije, tienen que evaluar el riesgo nutricional y el grado de la pancreatitis aguda, ¿no? Como bien aquí ven en la imagen, se ve que dice pancreatitis aguda leve, moderada o grave, ¿no? Entonces, en las primeras 24 a 48 horas, porque sabemos que es un cuadro agudo, se tiene que evaluar esta parte nutricional, ¿no? Y el grado de malnutrición, como ya lo había mencionado. Entonces, una vez que el paciente ha sido ya clasificado en una de estos tres grados, ya se debe iniciar o bien vía oral o bien vía enteral. Normalmente se prefiere más la vía enteral, pero dependiendo, ¿no? Hay que ver la sintomatología del paciente. Si un paciente nosotros vemos que tiene mucho dolor, probablemente no sea la opción darle por vía oral los alimentos, sino más bien una vía enteral. Entonces, por ejemplo, ¿no? En lo que viene a ser la nutrición en la pancreatitis aguda leve, si es que va a iniciar con lo que es la nutrición oral, se recomienda, digamos, dentro de las 24 48 horas, como dice en este artículo, pero es un poco discutido porque he podido encontrar también de que, como les dije anteriormente,
de que la vía oral, cuando se utiliza de manera precoz en los pacientes, más bien retarda o prolonga, mejor dicho, el alta de la paciente, ¿no? O a veces hasta puede haber consecuencias respecto a la recidiva, nuevamente de que se dé la pancreatitis aguda. Entonces, es un tema bastante discutido por lo que he podido leer respecto a desde cuándo se va a iniciar la vía oral, ¿no? Pero se prefiere, en este caso, la vía oral si es que el paciente no presenta ya dolor o ha pasado el dolor, ¿no? Se prefiere más que todo cuando ya la sintomatología haya disminuido bastante. Y también tenemos que tener en cuenta los marcadores inflamatorios, ¿no? Si también vemos una mejora en ellas, también ya se podría preferir quizá la vía oral, ¿no? Entonces hay que esperar ese tipo de parámetros bioquímicos, también la amilasa, la lipasa, para poder evaluar si al paciente se le tiene que iniciar la alimentación vía oral. Respecto a la composición de los alimentos o al tipo de alimentación, tiene que ser una dieta hipograsa, ¿no? Es decir, dieta baja en grasas, ¿no? Y bueno, como bien dice allí, rica en carbohidratos y proteínas también. Pero principalmente hay que tener en cuenta con la dieta hipograsa, que se asemeja mucho, o sí, la dieta líquida amplia. Ahora, respecto a la pancreatitis aguda moderada, hay que tener en cuenta que en estos casos puede ser preferible la vía oral siempre y cuando se den los requisitos respecto al dolor abdominal, a los marcadores inflamatorios o parámetros bioquímicos que encontremos en la paciente, ¿no? Mientras vemos una mejora, ya se puede iniciar la vía oral, ¿no? Pero en caso de que no se pueda, obviamente la vía más recomendada es la vía enteral, ¿no? Y bueno, respecto entre la vía enteral y la vía parenteral, anteriormente, bueno, digamos que en la historia del manejo de la pancreatitis aguda antes se manejaba de manera parenteral, pero se ha visto que hay una gran cantidad de complicaciones, más que todo por infecciones, sepsis, ¿no? Entonces es por eso que actualmente la nutrición enteral es la que más se elige, se recomienda según varias guías de práctica clínica de pancreatitis aguda. Respecto a las vías de administración de la nutrición enteral, bueno, como ya les dije, hay por vía nasogástrica o nasoyeyunal. Ambas se consideran bastante factibles, bastante seguras, en diferentes estudios, ¿no? La verdad no hay mucha diferencia entre ambos. Algunas de repente optan un poco más por la nasogástrica o por la nasoyeyunal, pero al final se ha visto que entre los dos son bastante factibles y seguras, como les decía, ¿no? Y por otro lado, también tenemos lo que es la pancreatitis aguda grave, que ahí sí definitivamente, obviamente, el paciente, bueno, está mucho más, con marcadores inflamatorios mucho más altos, el dolor debe ser mucho mayor, ¿no? Que si bien probablemente está esperando una cirugía, a esos pacientes normalmente también, ¿no? Se les da una nutrición enteral, ¿no? Y bueno, siempre se les declara como el NPO o nada por vía oral, ¿no? Los tipos de fórmula que normalmente se pueden emplear en estos casos son la fórmula polimérica o semielemental. Con polimérica me refiero a proteínas no hidrolizadas, maltodextrinas, oligofructosacáridos, ¿no? Y en el caso de las semielementales, o bueno, dentro de las elementales se considera aminoácidos, oligopéptidos, maltodextrinas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de fórmula que también se da en estos casos, ¿no? De pancreatitis aguda grave y, bueno, como les dije, la nutrición enteral, ¿no? Puede ser vía nasogástrica o también nasoyeyunal. Bueno, en este cuadro, bueno, como está ya resaltado, bueno, se puede evidenciar varios estudios, o digamos la comparación entre varias guías, ¿no? Como ven arriba el IAP, el APA, el AGA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Respecto al momento de la nutrición enteral, ¿no? En la guía del IAP y el APA, existe la calidad de evidencia es moderada. Voy a activar mi puntero, un momento. Ok, acá como dice una calidad de evidencia moderada, en donde, bueno, se recomiendan, por ejemplo, en esta guía del 2013, que en la pancreatitis aguda de grado leve
se puede iniciar la alimentación oral siempre y cuando ya haya pasado el dolor abdominal o en todo caso esté disminuido y que los marcadores inflamatorios estén mejorando, ¿no? Como justo les había mencionado. En cambio, en la guía del 2018 del AGA, que también tiene una evidencia de calidad moderada, se prefiere, por ejemplo, una nutrición temprana dentro de las 24 horas, ¿no? Pero ese es un tema, la verdad, bastante discutido sobre cuándo se va a iniciar la vía oral, como les decía, ¿no? Respecto a la guía del 2019, dentro de las 48 a 72 horas, a menos que no sea tolerado o no esté contraindicado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una obstrucción intestinal o ilio paralítico, por ejemplo, ahí se estaría contraindicado digamos, por la vía oral, ¿no? Y también la nutrición enteral, ¿no? En esos casos también hay que ver, ¿no? Si la nutrición enteral no es posible, ahí sí recién se podría dar la nutrición parenteral, ¿no? Y respecto a esta última, en la guía del 2019, por ejemplo, en la pancreatitis aguda leve, ¿no? La alimentación oral dice que se debe iniciar dentro de las 24 horas, pero una vez que los síntomas se hayan controlado. Respecto digamos, a la vía de nutrición, o sea, a nivel enteral, si es nasogástrico o nasoyeyunal, en todas se puede ver que en verdad no hay, digamos, un nivel de preferencia, ¿no? Por ejemplo, en la guía esa del 2013 menciona que nasogástrica y nasoyeyunal y tiene alta calidad de evidencia, ¿no? Entonces, se puede ver que los dos son bastante seguros, ¿no? Eso menciona en esta guía del 2013. ¿No? Respecto a la guía del 2018, que tiene si bien una evidencia de baja calidad, pero también, ¿no? Se prefiere también tanto sonda nasogástrica como nasoyeyunal y que podría, digamos, actuar en la pancreatitis aguda necrotizante, por ejemplo, o severa. Acá también en la guía del 2019 llegan a lo mismo, que la nasogástrica con nasoyeyunal pueden ser ambos buenas opciones para los pacientes, ¿no? Y por último, en la guía del 2019 también se puede ver de que, bueno, acá sí mencionan que la nutrición, en este caso por sonda nasoyeyunal, para el tipo de pancreatitis aguda grave, ¿no? Digamos, se podría dar si es que no se tolera, en este caso, la nutrición a nivel oral dentro de los primeros 3 a 5 días. Respecto al tipo de nutrición, acá, bueno, se puede ver una calidad de evidencia moderada, ¿no? En donde se prefiere respecto a las formulaciones poliméricas o elementales, que justo también habíamos hablado en los tipos de pancreatitis aguda grave, ¿no? En la guía del 2018, bueno, no existe alguna recomendación respecto a estas formulaciones, ¿no? En la guía del 2019 solamente nos recomiendan una dieta baja en grasas, como habíamos dicho, una dieta hipograsa, y en la guía del 2019 pues no hay una recomendación alguna respecto al tipo de nutrición. Bueno, acá esos son distintos estudios respecto a la nutrición, o bueno, digamos una comparación entre la nutrición enteral y nutrición parenteral, en donde definitivamente queda muy claro que la nutrición enteral en los distintos estudios, digamos, son los más preferidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la nutrición parenteral, pues, genera distintas complicaciones, ¿no? Respecto a las formulaciones en la nutrición enteral, que habíamos dicho que había polimérica y semielemental, los dos, la verdad, se prefiere bastante, no, digamos que se ha hallado, ¿no? De que ambas formulaciones son bastante óptimas para los pacientes, ¿no? Digamos que hay un riesgo bastante bajo, ¿no? Respecto a complicaciones infecciosas o también a muerte, ¿no? Entonces, estos son distintos estudios, ¿no? Quise traer ese cuadrito como para poder comparar y ver que han habido distintos estudios donde se puede comparar tanto la formulación polimérica y semielemental. Bueno, respecto a esas recomendaciones, también pude encontrar que a través de la vía oral, por ejemplo, hay dos estudios en la pancreatitis aguda leve. Hay dos estudios en donde se apoyan que se tiene que dar, digamos, una nutrición precoz de vía oral en las primeras horas, ¿no?
pero hay otros estudios o bueno, metaanálisis en donde más bien darle vía oral al paciente en las primeras horas prolonga el ingreso hospitalario, como justo les estaba comentando anteriormente. Respecto a las concentraciones de amilasa y lipasa, cuando aumenta más de 3 veces, en especial la lipasa, digamos que la vía oral, darle vía oral al paciente en las primeras horas, digamos que aumenta la recidiva, pero respecto al dolor se ve que no ha habido un aumento del dolor, sino más bien, simplemente no lo empeora, ¿no? Y bueno, como ya les había dicho que la dieta hipograsa es la preferida, ¿no? En estos casos de estos pacientes, ¿no? Y se dice que es similar a la dieta líquida absoluta, ¿no? Y bueno, ahora sí le voy a dar el pase a mi compañero Sebastián, quien va a hablar sobre el manejo en análisis y antibióticos de la pancreatitis aguda. Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Eh, un ratito, perdón, un ratito. Me parece sí, muy doctor. bonita, muy bien la exposición anterior, pero lo que me interesa más es que vayan fijando los conceptos, porque la bibliografía es a nivel, ¿cómo se dice? A nivel de los estudios que hay en otros países, de repente, ¿no? Pero vamos viendo también algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿qué hacemos acá y qué deberíamos hacer? Algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, desde ya yo les digo, para que no se me vaya la idea, ¿no? Alimentación parenteral, aparte de que es costosa, aparte que no hay la infraestructura adecuada, algunos hospitales no lo hacen. Probablemente algunos institutos, probablemente algunos hospitales, de repente la seguridad, tienen un patrón, pero de repente en algunos hospitales ustedes se van a dar cuenta que no hacen o no pueden hacer un seguimiento como debería hacer. Lo ideal sería, pues, si la indicación está en parenteral, mandamos acá y eso sería una solución. Pero muchas veces no la tenemos y tenemos que trabajar de acuerdo con los nutricionistas, saber cómo darle la alimentación a estos pacientes, ¿no? Vamos a, lo que yo quería interrumpirles un poquito era que quiero que tomen nota algunas dudas, algunas inquietudes, pero que sea de fines de aplicación práctica, porque ustedes van a ver pacientes, van a recibir pacientes. Estos son pacientes que ingresan por emergencia, donde ahí ustedes van a tener si serán leves, moderadas, severas. No sabes cuándo una paciente va a llegar, ¿no? Por eso, lo que yo digo, en la hora que tengamos que hacer las preguntas, apunten y vamos a preguntar primero vamos a preguntar así, de acuerdo a la moderadora. Primero a los que han expuesto y luego vamos haciendo un consolidado. Vamos haciendo una plena, ¿no? Primero, de lo que han expuesto, moderen ustedes alguna pregunta y hacen una plena. Ok, continúen por favor, continúen por favor. Está bien, doctor. Acerca del tratamiento del dolor en la pancreatitis aguda, vamos a tener dos, tanto la analgesia como los antibióticos. Empezando con la analgesia. En cuanto a los analgésicos, podemos usar los AINES o también se puede utilizar los opioides. En realidad no hay una preferencia, ¿no? Si somos bien estrictos siguiendo la escalera del manejo del dolor, primero se debería empezar con los AINES y ya luego, posteriormente, los opioides. Sin embargo, ya que hablamos de pancreatitis aguda y recordamos el tipo de dolor, este es un dolor intenso, entonces generalmente se puede iniciar con opioides. Como podemos ver acá en el cuadro, eh, una cosa de los opioides es que pueden ser una opción apropiada para el tratamiento de dolor en pancreatitis agudas comparados con otras opciones analgésicas, porque esto puede reducir la necesidad de estar dando analgesia complementaria, ¿no? Luego, por parte de los AINES, tenemos los AINES típicos y los atípicos. Dentro de los típicos, el ibuprofeno, el diclofenaco y el ketorolaco, que como podemos ver acá, están en dosis máximas. El ibuprofeno de 2.400 miligramos por día, el diclofenaco de 150 miligramos por día y el ketorolaco en 90 miligramos por día. Eh, También dentro de los AINES tenemos los AINES atípicos, en el que están el metamizol, que generalmente puede ser de 1 a 1,5 gramos cada 6 a 8 horas, y el paracetamol. Eh, Luego, en cuanto a los opioides,
el problema es que en cuanto a los AINES, estos encuentran su techo en su acción analgésica y los opioides son más potentes y no tienen un techo, como podemos ver en cuanto a las dosis máximas. Esta va a ser una de las principales ventajas también por la que vamos a optar elegir un opioide en el tratamiento de dolor ya sea moderado o severo. Dentro de los opioides está la meperidina, la morfina, el tramadol y justamente en el cuadro de abajo es un artículo de Maureen Clance que se llama Comprender la pancreatitis aguda, en el que dice que los opioides, aparte de proporcionar bienestar a los pacientes, estos fármacos también van a reducir la secreción de las enzimas pancreáticas. Entonces, si recordamos la fisiopatología de la pancreatitis aguda, vamos a ver que si va a haber una reducción de la secreción de las enzimas pancreáticas, esto va a ayudar a no solo reducir el dolor, sino también la inflamación en una pancreatitis aguda. Por otra parte, en cuanto a los antibióticos, bueno, esta es una revisión, un metaanálisis que hizo Cochrane de 7 estudios con un total de 404 pacientes, donde no se encontró un efecto estadísticamente significativo del uso de terapia antibiótica temprana y tampoco encontró algún resultado en cuanto a la reducción de la mortalidad. Como podemos ver, las tasas de pancreatitis necrotizante infectada son similares, ¿no? Tanto con tratamiento y el grupo control. Por estas razones, dentro de este metaanálisis, los autores concluyeron que el uso de antibióticos no presenta un beneficio en la prevención de la infección, de la necrosis o en la disminución de la mortalidad. Entonces, dentro de los antibióticos, lo que tenemos que tener muy en claro es que la única indicación con fuerte recomendación para el uso de antibióticos en la pancreatitis aguda va a ser la presencia de una infección documentada. ¿Y cómo nosotros vamos a tener esa documentación? Generalmente mediante una tomografía abdominal con contraste, si es que hay evidencia de burbujas de gas en el interior de la necrosis pancreática, o también si el cultivo de la necrosis pancreática sale positivo, ¿no? Esto va a ser obtenida mediante aspiración con aguja fina y guiada por imagen. Bueno, dentro de los antibióticos no vamos a elegir cualquier antibiótico, ¿no? Tenemos los antibióticos empíricos con correcta penetrancia pancreática y neutralizantes de bacterias intestinales, como lo son el imipenem, el meropenem, el ciprofloxacino y el metronidazol. Ahora, acá son unas recomendaciones claras acerca de los antibióticos. Como ya les había dicho, no se va a recomendar el uso de profilaxis antibiótica en la pancreatitis aguda. En caso de sospecha de infección, se va a evaluar las causas extrapancreáticas en primera instancia, ¿no? Luego, frente a la sospecha de necrosis pancreática infectada, en esta etapa se va a intentar documentar, como ya habíamos visto en la anterior diapositiva. Y ante la falta de evidencia de infección, se tiene que suspender los antimicrobianos lo antes posible. Y eso sería todo. Muy bien, muy bien, muy bien, doctor. Vamos a ver algunas cosas, algunas preguntitas de repente. Ya, y tenemos creo el último expositor, ¿sí? A ver, por favor, para terminar la exposición. Sí, doctor. En este caso yo voy a hablar acerca de las complicaciones locales y también las sistémicas. Bueno, mi nombre es Natalia Hidalgo y voy a hablar acerca de esto. Bueno, primero explicar acerca de las complicaciones locales. También cabe resaltar que las complicaciones en sí de una pancreatitis aguda es tanto el fallo orgánico como otras complicaciones tanto locales como sistémicas. El fallo orgánico, como le explicó mi compañera previamente, es más que todo la presencia de algún fallo de los tres principales sistemas que son renal, cardíaco o respiratorio. En este caso, y se evalúa en relación a la escala de Marshall. Y bueno, en este caso sí se considera un fallo orgánico cuando es mayor de un puntaje de 2 o más. Bueno, ahora centrándonos meramente en las complicaciones locales, tenemos, se pueden dividir en colecciones líquidas y colecciones necróticas. En el caso de las colecciones líquidas, más que todo está relacionada con la presencia
de una pancreatitis aguda edematosa intersticial. En este caso, las colecciones y las colecciones necróticas más que todo por la pancreatitis necrotizante. Ahora, también se subdividen en tanto agudas como crónicas. Las agudas son menor a 4 semanas y las crónicas son mayor a 4 semanas. En este caso, las colecciones líquidas que son agudas son la colección líquida peripancreática aguda y la colección líquida que es crónica son los pseudoquistes. En el caso de las colecciones necróticas que sean agudas, tenemos a la colección aguda necrótica, la CAN, y la necrosis encapsulada sería ya una colección necrótica crónica ya. Bueno, cabe resaltar que tanto las colecciones líquidas como necróticas pueden estar estériles o pueden estar infectadas. Más que todas las líquidas mayormente son estériles y las que mayormente suelen estar menos infectadas son las necróticas. Por eso es que es importante reconocer o sospechar cuando podemos tener una infección. Pues tenemos que tener muy en cuenta la simbología del paciente, si es que presenta algún un signo, presenta algún signo de SIRS o algún examen de laboratorio, o si presenta fiebre y todo eso. Ahora, ¿cuándo podemos sospechar de una complicación local? Más que todo, tenemos que evaluar si el paciente presenta algún dolor abdominal o si presenta también a nivel de laboratorio un aumento en las enzimas pancreáticas séricas o también un aumento en la difusión orgánica, o sea, mayor cantidad de sistemas comprometidos, o también el desarrollo de signos clínicos de SIRS, como puede ser fiebre o leucocitosis. Esto tenemos que tener muy en cuenta al momento de examinar las complicaciones locales, puesto que ahí va más que todo centrarse si debemos tratarlo de manera inmediata o no. Ahora, continuando y hablando más acerca de cada complicación local. Bueno, primero en relación a las colecciones líquidas, tenemos a la colección aguda de líquido peripancreático. Esta más que todo, posee ¿cómo se llama? Posee un líquido, posee un líquido, debido a que solamente son secreciones, colecciones líquidas, solamente posee líquidos no sólidos. En este caso posee una densidad homogénea. Y bueno, se puede observar en las primeras 4 semanas de un paciente con pancreatitis edematosa intersticial. Como dice, esto es en ausencia de necrosis peripancreática. Y bueno, en el caso del pseudoquiste pancreático, esto más que todo es una colección encapsulada de líquido con una pared inflamatoria bien definida. Esto es lo que lo va a distinguir de la colección de aguda de líquido peripancreático. La presencia de esa cápsula, mayormente se encuentra por fuera y con mínima o sin necrosis, o sea, sin presencia de colección sólida. Y a diferencia de la primera, esta suele aparecer luego de las 4 semanas, tras el inicio de una pancreatitis edematosa intersticial. En el caso de la colección necrótica aguda, y esta ya es más que todo una colección ya sólida, son colecciones necróticas. Bueno, en este caso las colecciones necróticas tienen tanto líquido como sólido dentro de su líquido, en una mezcla. Por eso es que en ambas se va a encontrar una densidad heterogénea a diferencia de las colecciones líquidas. Bueno, la diferencia entre la colección necrótica aguda es que esta no posee una cápsula que lo va a rodear, y bueno, a la vez también importante recordar aquí es que suele aparecer en las primeras 4 semanas luego de una pancreatitis necrótica. Ahora, la necrosis amurallada, también llamada necrosis encapsulada, esta es más que todo es una colección pancreática madura encapsulada, como lo mencionan, más que todo debido a una necrosis
una necrosis pancreática o peripancreática. Y bueno, como mencioné, acá, al igual que la colección necrótica aguda, lo que tiene es una mezcla de líquidos, una mezcla tanto de líquidos como de sólidos. Y bueno, como es crónica, suele aparecer a las 4 semanas de haber tenido o haberse establecido el diagnóstico de necrosis pancreática. Ahora, lo importante también acá destacar es que para el diagnóstico de estas complicaciones locales es necesario el uso de estudio de imágenes. En este caso, la principal es la tomografía computarizada con contraste. Aquí aquí una breve diapositiva hablando acerca de aquello. Bueno, aquí más que todo lo importante que se debe señalar es que, bueno, las colecciones líquidas peripancreáticas lo que tiene es no tienen una pared definida, y bueno, tienen un líquido homogéneo. Se puede notar en la tomografía computarizada que está hipodenso. Bueno, ahora, suele mayormente ubicarse por alrededor del páncreas, o sea, es más que todo pues, ubicación peripancreática. Ya, estas colecciones líquidas agudas peripancreáticas luego de 4 semanas progresan a pseudoquistes. Estos pseudoquistes, más que todo la diferencia entre esas dos es que esta va a poseer un muro bien definido, o sea, una cápsula, y con este muro bien definido va a rodear a este líquido que es homogéneo. ¿Se fue la señal? ¿Se fue la exposición? ¿Hay algún Sí, problema? en un momento sí se fue la Ya. No, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, doctor, continuando con la exposición, ya, ahora hablando acerca de los pseudoquistes, como mencioné, presenta un líquido homogéneo, hipodenso, sin elementos sólidos, debido a que son colecciones líquidas. En el caso de que se encontrara un elemento sólido, ya más que todo se sospecharía ya no sino de un pseudoquiste, sino de una colección aguda necrótica. Ahora, las colecciones agudas necróticas, bueno, más que todo lo que es lo que se va a encontrar en la tomografía computarizada, es que son, bueno, son múltiples, están más que todo ubicadas a nivel peripancreático. Y bueno, a diferencia de las necrosis capsulares, lo característico es que estas no poseen como un, no poseen una cápsula en sí para que se las puedan reunir. Una cubierta que le engloba. Sí, una cubierta que los recubra. Y bueno, aquí en este caso, a diferencia de las colecciones líquidas, aquí más que todo se va a encontrar una densidad heterogénea, ya que hay una mezcla de tanto de líquido como sólidos. Ahora, en la necrosis encapsulada, en este caso se puede encontrar tanto intra como extrapancreáticas o peripancreáticas. Y bueno, a diferencia de las colecciones agudas necróticas, aquí ya presenta la cápsula. Y bueno, igual que esta, las colecciones presentan una densidad heterogénea. Ahora, cabe también mencionar que muchas veces las colecciones agudas necróticas se pueden confundir con pseudoquistes, debido a que muchas veces al inicio no presentan o se puede distinguir con la tomografía computarizada la presencia de este contenido sólido, cosas que también se les recomienda mayormente como estudios complementarios a estos pacientes, o para que se pueda tratar bien las complicaciones, se puede determinar bien qué tipo de complicación es
es una resonancia magnética, o también se le puede pedir al paciente también ecografías cutáneas o ecografías endoscópicas. Más que todo para poder distinguir entre pseudoquistes y las poblaciones agudas necróticas. Bueno, doctor, sin embargo, cabe recordar que las colecciones no son las únicas complicaciones locales que hay en un paciente con pancreatitis aguda. También pueden presentar obstrucción gastrointestinal, o también pueden presentar este, este, hemorragias digestivas, o sangrado gastrointestinal. También pueden presentar trombosis clínica o portal, o también pueden tener estenosis biliar por compresión y obstrucción gastrointestinal. Ahora, entre las complicaciones sistémicas, más que todo aquí lo que es más que todo el empeoramiento de una enfermedad crónica ya preexistente, previo a su cuadro de pancreatitis. Entonces, ¿qué es lo que puede haber empeoramiento? Puede haber esta enfermedad coronaria, puede empeorar su enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una hepatopatía crónica. También se pueden encontrar otras afecciones o patologías sistémicas, por ejemplo, a nivel metabólico, una hipocalcemia, hiperglicemia o hipertriglicemia. A nivel cardíaco puede haber derrame pericárdico, puede llegar a tener shock. A nivel hematológico, más que todo lo importante aquí, la coagulación intravascular diseminada. Bueno, y para culminar la exposición, doctor, vamos a hablar acerca del manejo de las complicaciones. Bueno, más que todo, el manejo de complicaciones se debe entender que, como comenté, las complicaciones pueden estar tanto estériles como pueden estar infectadas. En el caso de las colecciones líquidas, más que todo son estériles, así que se suele resolver al paso del tiempo, o sea, de manera espontánea se suele resolver, así que no requiere tanto un tratamiento invasivo. Más bien lo que se busca es o actualmente es lo que mencionan en algunas revistas, es que más que todo se utiliza los tratamientos no invasivos. Bueno, ahora, ¿cuándo debo manejar una complicación? Más que todo la presencia de una infección confirmada o altamente sospechosa. O si no, presencia de sintomatología de obstrucción biliar, digestiva o dolor. O presencia de algún sintomatología de dolor. Ahora, ¿cómo puedo presenciar una infección confirmada, a través un aspirado, una punción por aspirado, y luego esta punción por aspirado mandarla a un cultivo o una tinción gram? Y luego en base a eso ya puedo hacer mi tratamiento. Bueno, el uso de antibióticos mayormente solo se recomienda en base a si es que se presentó una infección confirmada, y en este caso, tras haber ya hecho la punción por aspirado y mandarlo al laboratorio para que hagan el cultivo y también la tinción, y en vez de eso ya se hace un tratamiento específico. En este caso, más que todo, como comenté, lo importante aquí es el tratamiento más que todo por infección, no tanto por el estéril, no es que mayormente no se trata, no tanto se maneja, debido a que se resuelve de manera, se resuelve espontáneamente. Ahora, entonces, ahora el manejo más que todo de las complicaciones locales infectadas, por ejemplo, en el caso de la necrosis infectada, se recomienda más que todo son tratamientos no invasivos, en este caso un drenaje. ¿Y cuando se indica un drenaje? En este caso, por sospecha clínica de necrosis infectada, en el caso de necrosis estéril, pero con obstrucción digestiva o biliar, con síntomas persistentes mayores a 2 semanas, o con disrupción ductal con síntomas persistentes y colecciones. Ahí recién se indica que el paciente puede entrar o se puede utilizar un drenaje. En este caso tenemos diferentes tipos de drenaje, por ejemplo, un drenaje percutáneo o desbridamiento endoscópico guiado por endoscopía, y ya en este caso ya
Otros tipos de manejos ya sería la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía abierta. En este caso, mayormente lo que se utiliza más son el drenaje percutáneo y el desviamiento endoscópico guiado por endoscopia, puesto que son las técnicas mínimamente invasivas. En el caso de de los pseudoquistas, más que todo se tratan cuando hay una presencia o de síntoma o de una complicación. En el caso de que no se presente alguna sintomatología, preferibles no se debe su manejo. En el caso de las complicaciones vasculares peripancreáticas, en lo que se recomienda más que todo aquí es la embolización o la colocación de prótesis endovasculares en el caso del paciente presente pseudoneurismas. Bueno, doctor, en este caso, lo importante aquí también es mencionar es que en el drenaje percutáneo se recomienda más que todo en las complicaciones que más que todo presenten la cápsula. Así que en este caso, más que todo, más recomendable es el drenaje percutáneo en los pseudoquistes y en las necrosis encapsuladas, más que todo para su manejo. Diversos estudios mencionan de que tras este drenaje percutáneo, el paciente mejoró bastante su evolución. Bueno, doctor, eso sería más que todo. ¿Todo? Gracias. Ahí está la bibliografía. Ahí está nuestra bibliografía, doctor. Muy bien, muchas gracias al grupo, muchas gracias al grupo. A ver, si fuera tan amable, pongan ustedes la primera diapositiva, los responsables de las exposiciones por temas, por favor. Ahí está. Muy bien. Me parece muy amplio. Antes que todo, por favor, toda esa programación que ustedes la han enviado, no sé, a través de la Delgado, o de repente alguien que tenga mi número, o el que me mandó el WhatsApp, no sé, por favor me mandan ustedes las diapositivas para poder evaluarlos y eso será una forma de revisión. Ponen sus nombres como están acá y eso va a ser una calificación también de parte de nosotros sobre cómo han hecho la exposición. Muy bien. Entonces, por favor, si me la ponen la primera diapositiva para ver los nombres. No, la primera, donde están los nombres por temas. Acá, muy bien. Yanela, usted va a ser la moderadora. Vamos a hacer en dos casos. Primero van a hacer la moderación en función al grupo, en función a los que han expuesto. Toda la mayoría son los que vamos a preguntar. Y al final hacemos un pleno ya conmigo. ¿Okay? Yo tengo algunas preguntitas que hacerlo, pero me gustaría, por ejemplo, que las preguntas sean dirigidas a ustedes que han expuesto, ¿no? Se supone que ustedes sabían que había pancreatitis aguda, el tratamiento, y supongo que todos tienen muchos conocimientos, de repente quieren aportar, o tienen alguna duda, o quieren alguna pregunta. Desde ya le sugiero de que las inquietudes que puedan tener son las cosas más prácticas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hablar del tratamiento de las complicaciones, de las infectadas y todo, eso lo va a manejar más que todo pues el residente de